Buenos días, hoy vamos a explicar varios ejercicios de movimiento armónico simple. El primer ejercicio de movimiento armónico simple nos dice que en un punto material oscila con un más, nos da su amplitud, su frecuencia y nos pide la velocidad y aceleración en un instante concreto. Y nos pregunta los valores máximos tanto de la velocidad como de la posición, suponiendo fase inicial nula. Entonces, cogemos todos los datos, como podemos ver aquí, hemos puesto que la amplitud la hemos pasado a metros, que es 0,02, la frecuencia la hemos puesto y todo lo que nos piden. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es calculamos la W, porque nos hará falta posteriormente para poder poner tanto la ecuación de la velocidad como de la aceleración, ya que tenemos la frecuencia. Entonces, W lo calculamos como 2pi por la frecuencia. Nos sale W. Y entonces, una vez que tenemos W, claro, tenemos todos los datos para calcular la velocidad. ¿Por qué? Porque sabemos la amplitud, la W que acabamos de calcular, la W. Luego, claro, me piden la velocidad en el instante 0,25. Por eso aquí la T la hemos sustituido por 0,25 y en la fase inicial hemos puesto 0, ya que nos han dicho que es 0. Entonces nos podemos calcular cuál es la velocidad. Claro, con la aceleración hacemos lo mismo. Como tenemos todos los datos, sustituimos, calculamos y nos da que la aceleración es 0 metros partido segundo. Sobre la velocidad y la aceleración máxima, como tenemos los datos tanto de la amplitud como de la W, en un momento lo podemos calcular como podemos ver aquí. En el siguiente ejercicio nos dice un movimiento de un oscilador armónico simple en unidades del sistema internacional viene dado por la expresión esta. Y nos pregunta la amplitud, el periodo, la frecuencia y dónde se encuentra el móvil en un instante determinado. Vale, entonces, por analogía entre la ecuación general del movimiento armónico simple y la ecuación que nos da, sabemos que este 0,5 es la amplitud, este 0,2 es la W y como simplemente 0,2 por t, entonces la fase inicial es 0. Vale, entonces la amplitud ya la acabamos de calcular y el periodo, pues como tenemos la W, es simplemente utilizar esta fórmula de aquí y nos sale cuánto vale la t. En cuanto a la frecuencia, como en la inversa del periodo, en un momento se puede calcular. Y como tenemos la ecuación del movimiento armónico simple y nos pide la posición para un tiempo determinado, lo único que tenemos que hacer es sustituir esta t por 0 y nos calculamos cuánto vale la posición, como hemos hecho aquí. El siguiente ejercicio nos dice que una partícula describe un movimiento armónico simple con un periodo de 2. En el instante inicial se encuentra a 3 centímetros del origen. Es decir, podemos suponer que se encuentra justo aquí y que se acerca al origen a 5 centímetros por segundo. Claro, si está en este extremo y se mueve hacia acá, su velocidad es negativa. Es algo que tenemos que tener en cuenta para luego poder realizar los cálculos correctamente. Siempre hay que tener en cuenta, por eso está hecho aquí este mini esquemita, de que si yo me encuentro aquí, la amplitud es positiva. Y si me encuentro aquí y me dirijo hacia el punto de equilibrio, mi velocidad es negativa. En cambio, si voy del punto de equilibrio hacia la derecha, la velocidad es positiva, como pone aquí. Luego, si me encuentro aquí y voy hacia la izquierda, mi velocidad es negativa. Y si me encuentro en este punto y voy hacia la derecha, mi velocidad es positiva. Esto por si hiciera falta en algún otro ejercicio. Vale, entonces me pregunta las ecuaciones del movimiento, la velocidad y aceleración máximas y la posición, velocidad y aceleración para t igual a 0,5 segundos. Vale, a ver, entonces tenemos que empezar calculando cosas. Como me dan el periodo, en un momento puedo sacar la W, que ya sabéis, como hemos visto en varios de los ejercicios anteriores, que la W es un dato que nos suele hacer falta en el movimiento armónico simple. Vale, entonces,
Aquí el problema es que no sé cuál es la fase inicial, por tanto cojo la ecuación de la posición, la sustituyo, porque claro, me dan los datos de que a tiempo cero la posición es 3 centímetros. Entonces tengo la posición, tengo la t, tengo la w porque la he calculado y no tengo ni la a ni la phi sub 0. Claro, problema, tengo dos incógnitas, pero como me dan también la velocidad, lo que puedo hacer es, también utilizo la ecuación de la velocidad en un movimiento armónico simple, ya que me dicen que la velocidad es, pasado al sistema internacional, a 0,05 metros por segundo, la amplitud no la sé, la w sé que es pi, y entonces se me queda también la phi. Claro, entonces tengo ahora mismo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque podemos ver que tanto en esta ecuación como en esta ecuación me falta la amplitud y la fase inicial. Vale, un truco que se utiliza muy a menudo cuando ocurren estas cosas es coger ambas ecuaciones, es decir, esta, y dividirlas. De esta forma me quito lo que tienen en común, que es la amplitud. Entonces, si la divido, me queda que, al final me queda que esta división es igual a 1 partido pi por la tangente de phi sub 0. Esta pi está dividiendo, pasa multiplicando, entonces tengo que la tangente de phi sub 0 es igual a lo que he despejado antes. Cabe destacar que he puesto tangente porque seno partido coseno, como sabéis, es tangente. Entonces, opero esto y al final me da que es menos 0,6 por pi. Y ahora si hago la arcotangente de este valor para sacarme cuánto vale phi, me averiguo que vale menos 1,08 radianes la fase inicial. Vale, entonces, ¿cómo sé lo que vale la fase inicial? Bueno, aquí lo que he hecho, ahora para calcularme claro, como sé lo que vale la fase inicial, puedo saber lo que vale la A, como cogiendo esta ecuación, como tengo ya todos los datos, me calculo la A. Otra cosa que podría haber hecho, que ahora me estoy dando cuenta, es, podríamos haber cogido esta ecuación misma o esta otra, poner en vez de phi sub 0 menos 1,08 y hubiera sido más fácil despejarla. Pero bueno, se puede hacer o con esta ecuación o con esta ecuación o de esta forma que ha sido pues poner la ecuación de la posición del más y sustituir todos los valores que tengo. Entonces, lo siguiente que nos piden es el cálculo de las ecuaciones del movimiento. Como ya tengo todos los ingredientes que es la fase inicial, es simplemente sustituir y me lo puedo calcular. Podemos proseguir. Que a ver, me dice que coja que calcule, describa las ecuaciones del movimiento. Claro, cuando nos dice eso son todas las ecuaciones, es decir, posición, velocidad y aceleración. Como tengo todos los ingredientes, es simplemente sustituir y dejarlo como siempre en función de la velocidad y el tiempo y la aceleración y el tiempo. Vale, entonces, ahora me pregunta que determine la posición, velocidad y tiempo para t igual a 0,5. Claro, como ya en el ejercicio anterior, o sea, acabo de coger y de dejarlo todo en función de la velocidad de la posición. Claro, si quiero saber la velocidad para t igual a 0,5, lo único que tengo que hacer es donde pone una t, poner un 0,5 y entonces obtengo esto. Para aceleración lo mismo, donde hay una t pongo 0,5 y entonces puedo obtener esto. Y aquí he hecho lo mismo, donde pone la t he puesto 0,5 y me calcula la posición. También en el B me pide la velocidad y la aceleración máxima. Como tengo la amplitud y tengo la W, es simplemente sustituir en las ecuaciones y lo obtengo. Finalmente, en el último ejercicio me dice, la aceleración de un más es en centímetro partido segundo al cuadrado menos 16 pi por x. Y la amplitud del movimiento a 4 centímetros se ha empezado a estudiar el movimiento cuando la aceleración adquiere su valor absoluto máximo en los tiempos positivos. Vale, vamos a proseguir con el ejercicio.
A ver, aquí es bastante importante que cuando nos han dado esta aceleración, el enunciado está mal, porque esto es menos 16 pi al cuadrado, que si no, no nos va a salir el ejercicio. Y luego, para que nos haga las soluciones, esta aceleración tiene que estar en metros partido segundo al cuadrado, pero si no, tampoco sale. Que buscándolo en el libro, sale que de donde ha sido sacado este ejercicio, sale que es pi al cuadrado. Esto sí que lo mantiene, pero es que si no, no te da las soluciones que pone en la hoja. Vale, entonces nos preguntan las ecuaciones del movimiento, dándonos notan tanto la aceleración como es y la amplitud. Vale, pues entonces, como tenemos el dato de la aceleración, con la fórmula de la aceleración esta, nos podemos, bueno, en plan, por analogía entre la fórmula esta de la aceleración, que es menos w al cuadrado por x, es igual a o sea, es lo mismo que a igual a la expresión matemática que nos dan, podemos ver que esta w es lo mismo que este 16pi. Entonces, podemos despejar que w vale 4pi radianes partido segundo. En cuanto a las ecuaciones del movimiento, claro, nos hace falta saber la fase inicial, pues mismo procedimiento que siempre. Nos ponemos la fórmula de la posición y sustituimos todos los datos que tenemos. Resulta que al final del ejercicio nos dicen algo que tenemos que tener muy en cuenta y es que nos dice, se ha empezado a estudiar el movimiento, claro, si empiezas a estudiar el movimiento es t igual a 0, en el valor positivo máximo del desplazamiento. Claro, el valor máximo del desplazamiento es la elongación, o sea, la amplitud, perdón. Entonces yo sé que la x va a valer lo mismo que la a y la t va a valer 0. Entonces al final nos queda a entre a es igual a seno de a fase inicial, a entre a da 1, el arcoseno de 1 nos da pi medios de radianes, entonces es lo que vale la fase inicial. Vale, entonces ya sabemos lo que vale la fase inicial, pues ya podemos sustituirlo todo y ponerlo todo en función de la posición y del tiempo. Luego también tenemos todos los datos para sustituir en la forma de la velocidad y poner la velocidad en función del tiempo. Tenemos todos los datos para sustituirlo todo y poner la ecuación de la aceleración en función del tiempo. Vale, más cosas que me piden es la velocidad máxima y la aceleración máxima. Como tenemos tanto la amplitud como la w, es simplemente sustituir. Luego también nos pregunta la velocidad y la aceleración cuando la elongación es la mitad de la amplitud, es decir, cuando x es igual a medios. Vale, pues para hacer esto podemos utilizar esta fórmula de la velocidad y sustituir que en vez de x tenemos a medios. Entonces si hacemos a al cuadrado menos a partido 2 elevado a 2, si esto lo restamos, al final tenemos a al cuadrado menos a elevado a 2 partido 4 y entonces nos da 3a al cuadrado partido 4. Como la a sabemos que vale 0,04 metros, pues hacemos 4pi por la raíz de 3 por 0,04 al cuadrado partido 4. Y entonces esto nos da la velocidad. En cuanto a la aceleración, como tenemos todos los datos, es esta fórmula, la sustituimos y lo calculamos. Y eso sería todo con estos 4 ejercicios del movimiento armónico simple.